Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de un Facebook Live de Mi Energía. Mi nombre es Shirley Acosta y vamos a comenzar con esta conversación sobre un tema que sé que en este momento nos interesa muchísimo a todos. ¿Qué es lo que me cobran en mi factura de la luz? Saludamos a todos nuestros seguidores y los invito a que nos envíen sus preguntas en los comentarios con el hashtag sobre energía quiero saber. Normalmente cuando nos llega la factura de la luz, aquí tengo la mía, lo que hacemos es de una vez buscar entre toda esta información el valor total de lo que nos están cobrando y la fecha máxima del pago. Si el cobro es aproximado a lo que siempre pagamos, puede que no nos interese saber más. Pero cuando nos sube la tarifa, entonces ahí sí volvemos a este documento que tiene un montón de información para tratar de entender qué pasó. Por eso, en el día de hoy hemos invitado a Catarina Grosso. Ella es la directora ejecutiva de FENOGE, que es el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía. Catarina es economista y magíster en economía de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene un título de MBA del Instituto Europeo de Posgrado. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en temas relacionados a la generación, distribución y comercialización de energía en aspectos regulatorios, técnicos, operacionales y comerciales en Colombia. Su experiencia profesional le ha permitido liderar las dinámicas del mercado energético y comprender muy de cerca las estrategias para el direccionamiento en materia técnica, regulatoria y comercial del sector de las energías a lo largo del país. Bienvenida, Catarina, a nuestro Facebook Live. Hola Shirley, ¿cómo estás? Buenos días a ti y buenos días para todos los que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias, Catarina. Y bueno, vamos a comenzar de una vez. Necesitamos aprender a leer nuestra factura. En varias partes nos cobran, además de la energía, otras cosas como aseo, alumbrado público, pero ¿cuáles son esos componentes específicamente del cobro de la luz? Bueno, Shirley, yo también tengo aquí mi factura y les quiero contar que para mí existen como 4 grupos que podemos identificar dentro de la factura que son sumamente importantes que los conozcamos todos. Y, por ejemplo, en esta factura que tenemos aquí en la pantalla, el primero es la información relevante para nosotros como usuarios. El número 1, el número de cliente que tenemos asignado en nuestra casa o en el predio en el que estamos. Ese número de cliente muy posiblemente puede corresponder también al número de pagos. Y ese número nos va a ayudar para cuando tengamos una reclamación, si tuvimos un corte de energía, llamamos a la empresa de servicios públicos y lo primero que nos van a pedir es ese número con el que nos identifican. Eso normalmente está en la parte superior de la factura o está debajo de donde aparece nuestro nombre, dirección y barrio. Ahí también lo podemos ubicar. Es muy importante que lo ubiquemos siempre y ese es como el paso número 1 para conocer nuestra factura, es conocer nuestro número de cliente. Existe otra información relevante que vamos a ver en la factura. Nos pueden mostrar dónde podemos hacer los pagos, nos pueden mostrar cuáles son los canales de atención, si tenemos alguna reclamación o alguna consulta, o nos pueden hacer alguna otra, digamos que publicidad que quiera hacer el comercializador de energía dentro de su factura. Ese es el primer grupo del cual extracto muchísimo, el número de cliente. Existe otro segundo grupo de información que es toda la información referente al consumo. Esa información, si quieres, devolvámonos a la anterior, porque aunque el consumo también sale en esa parte de la factura, aquí, por ejemplo, el consumo nos muestra cuál ha sido el comportamiento, normalmente lo reflejan de los últimos 6 meses de nuestro consumo. Nos muestran el promedio, normalmente se hace con barras, y nos muestran el consumo del último mes, que es en el mes que nos están cobrando. También en esa parte donde nos reflejan el consumo, nos muestran el periodo a facturar. Y esto es algo muy importante, que conozcamos cuál es nuestro promedio de consumo,
cuánto hemos consumido a lo largo de los meses y podemos ver, por ejemplo, que si en diciembre estuvimos fuera de nuestras casas, de pronto en diciembre el consumo bajó, o si más bien en diciembre vino toda la familia a pasarlo en nuestra casa, el consumo se pudo haber incrementado. Ahí podemos comenzar a identificar y tener en nuestra cabeza, después del número de cliente, cuánto consumimos. Esto es algo muy importante. Dentro del consumo, otro punto básico, el periodo a facturar. Ese periodo a facturar también se nos refleja, digamos, en este caso está debajo de las flechas, y ese periodo a facturar nos dice entre qué fecha y qué fecha nos factura el comercializador. Pues que esto normalmente se hace posterior al consumo, entonces en este mes nos deberían estar facturando una parte tal vez desde abril a una parte de mayo. El tercer grupo, que ahí sí ya les pido que por favor pasemos a la siguiente imagen, es el grupo del costo unitario del servicio. Por cada kilovatio que consumimos nos hacen un cobro. Ese cobro y ese valor, digamos que en el mundo regulatorio energético se llama costo unitario por la prestación del servicio. Y ese costo unitario, que es por lo que finalmente van a multiplicar los kilovatios que ya identificamos en la primera parte de la factura, se compone de varias actividades que realmente lo que dicen es cuál es la cadena y qué tiene que pasar para que la energía eléctrica llegue a mi hogar. Entonces, tiene un primer componente que es el componente de generación. Ese componente de generación básicamente es el costo de la compra de energía en el que incurre la empresa que nos hace la factura, que es nuestra empresa comercializadora. El que nos factura se llama el comercializador. Entonces, el comercializador va y compra energía eléctrica a las plantas de generación y ese es el primer componente, la generación. Luego, esa energía, para poder salir de la planta de generación y llegar a nuestros hogares, tiene que pasar por unas líneas de transmisión y de distribución de energía, que finalmente son esas líneas que cuando uno a veces va de paseo por carretera o aquí por la ciudad, uno ve que van de poste a poste. Entonces esas líneas son en algunos casos las de transmisión y luego ya las de distribución. Entonces uno paga también, digamos que el transporte de esa energía en esas dos líneas. Ahí ya tenemos dos componentes, transmisión y distribución. Y luego tenemos otros tres últimos componentes de ese costo unitario, que es la comercialización, que es lo que nos cobra la empresa que nos está haciendo la facturación por tomar la lectura, imprimir las facturas, repartirlas, todos sus costos administrativos de la línea de atención al cliente. Con el costo de comercialización es que la empresa tiene sus ingresos para seguir operando. Y existen dos componentes adicionales, que son los componentes de pérdidas y de restricciones. Esos componentes de pérdidas y de restricciones hacen, básicamente para explicarlos de una forma sencilla, esas pérdidas son la energía que se pierde mientras que la energía va pasando por esas líneas que les conté de transporte, pues la energía se va perdiendo. Es una la que sale de la planta de generación y otra la que llega finalmente al usuario. De eso nosotros pagamos solamente un porcentaje. Y el componente de restricciones lo que hace es que ayuda a que de pronto dentro del sistema interconectado nacional existen algunas restricciones en esas líneas de transmisión y lo que hace es remunerar esas restricciones de una generación que de pronto tiene que salir a generar en un lugar que no estaba proyectado inicialmente dentro de nuestra programación de generación. Ese es el costo unitario de la energía. La suma de todo eso es nuestro costo unitario del servicio. Aquí hay algo importante y Shirley, es algo que, por ejemplo, estratos 1, 2 y 3 tienen un subsidio asociado al consumo, según si están en el nivel del mar o si están en el interior del país, por ejemplo, tienen unos kilovatios de los cuales van a tener un porcentaje subsidiado según el estrato en el que estén. Entonces, ese consumo subsidiado también dentro del costo unitario del servicio nos van a mostrar costo por kilovatios hora. Aquí en esta imagen se ve, entonces nos muestran costos por kilovatios hora,
los kilovatios que consumimos, los kilovatios a los cuales tenemos derecho a subsidio y el valor de ese subsidio. Eso es algo que también es importante para los estratos 1, 2 y 3 que lo identifiquen. Por último, tenemos un tercer y cuarto componente de la factura, que es el de otros cobros. Y era lo que tú nos comentabas, Shirley. Uno ve su factura y normalmente se va al valor total a facturar. Y uno a veces dice, pero ¿por qué me subió? ¿O por qué me cobran tan caro? ¿O por qué yo tengo un familiar, digamos, yo vivo en Bogotá, yo porque tengo un familiar en Medellín y le cobran más en la factura de la luz? ¿Qué está pasando? ¿O le cobran menos? Es importante que veamos que según cada municipio en el que estemos ubicados, existen algunas normas que le pueden llegar a decir al que nos emite la factura que tiene que hacer el cobro de otro servicio adicional al que presta. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, en el caso de la factura que estamos viendo, en el Codensa tiene que hacer el cobro del aseo. Entonces, no solamente tenemos el cobro de energía eléctrica, sino que todos los meses vamos a tener el cobro del aseo. Existen otros lugares que, por ejemplo, les cobran el aseo y el alumbrado público. O existen otras zonas del país donde el mismo proveedor del servicio de energía eléctrica también es el proveedor del servicio de gas y de telecomunicaciones. Entonces, es bueno que identifiquemos dentro de nuestra factura qué otros cobros nos están haciendo. Existen también otros cobros, además de los que les cuento, que son de otros servicios que el comercializador debe cobrar. Y son esos cobros de, por ejemplo, si financiamos un electrodoméstico por medio de la factura, si sacamos una tarjeta de crédito, todos esos cobros también le suman a la factura. Entonces, en el valor total a pagar, es la suma de todo lo que les acabo de contar y por eso es importante identificar cuánto fue el consumo, cuánto fue el costo unitario del servicio y cuáles son esos otros cobros para que podamos ver y conocer qué fue lo que realmente aumentó dentro de la factura. Muy bien, Catarina, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy claro. Yo invito a todos los que se están conectando que pues también tengan su factura a la mano y empecemos juntos a mirar para que podamos entender. En este momento ya tenemos 130 personas conectados. Saludamos a todos nuestros seguidores que nos siguen en este Facebook Live, en el que les recuerdo, hablaremos sobre qué es lo que nos cobran en la factura de la luz. Entonces saludamos en este momento a Maylin Licero, Carlos Acosta, Mello Sánchez, Fera Berrocal, Alejandro Mejía, y a todos los que están llegando en este momento los invitamos a que nos hagan sus preguntas con el hashtag sobre energía quiero saber. Catarina, bueno, ya entendimos que hay varios componentes sobre el costo unitario que nos explicabas, que pues es el componente de generación, transmisión, distribución. ¿Este costo unitario es un costo fijo o este costo puede cambiar durante el año? Bueno, este costo unitario es un costo que puede cambiar durante los meses del año. No es un costo fijo. Sin embargo, por la coyuntura que estamos viendo actualmente, tenemos una regulación que nos dice que el costo, nos van a seguir cobrando el mismo costo de kilovatio, mientras pasa esta situación que tenemos ahora de emergencia. Y eso significa que está en nuestras manos ahorrar energía dentro de nuestras casas para que nos baje la factura, porque ese consumo por ahora, ese costo unitario no se va a mover. El que se va a mover es el consumo con los tips de ahorro energético que vamos a ver más adelante. Exactamente. Entonces, como nosotros tenemos este control del consumo, bueno, sucede otra cosa. Ahora por la cuarentena hemos tenido que quedarnos en casa y necesariamente usar más energía. Acá yo tengo a mi hijo en clases virtuales, yo tengo familia en la costa, allá está haciendo un calor terrible, como siempre hacen estas épocas, entonces pues tenemos que tener prendido el ventilador o el abanico, como le decimos allá, o el aire acondicionado. Y pues claramente se sube el consumo. Yo quiero mostrarles aquí, precisamente tengo la factura de mi papá, que me dio el permiso de que se las compartiera.
Y quiero que vean precisamente en la parte superior derecha, se alcanza a ver el cobro final, pues lo que le cobraron. Y podemos ver en la parte de abajo el consumo que él ha tenido durante los últimos meses. Pero podemos ver claramente que entre abril y mayo le aumentó el consumo un 43%, y esto representó un 30% de aumento en el precio. Pero lo más importante que tenemos que ver, además de este aumento en el consumo, es que en la siguiente diapositiva podemos ver el costo kilovatio hora, que es lo que nos cobran exactamente por nuestro consumo. Entonces aquí se puede ver claramente que en abril y mayo el costo kilovatio hora fue exactamente el mismo, lo que significa que este aumento del precio correspondió precisamente al aumento del consumo en la casa, que pues obviamente es entendible porque estamos todos cuidándonos desde casa en esta cuarentena. Entonces, la pregunta es, ¿qué recomendaciones, Catarina, les puedes dar a los usuarios para hacer un uso eficiente, entendiendo que inevitablemente estamos gastando más? Bueno, Shirley, hay muchas recomendaciones y muchas cosas que son pequeñas acciones que podemos hacer a los padres de familia, a las cabezas de hogar. Yo los invito a que también volvamos a nuestros hijos unos agentes de ese cambio y de ese ahorro energético. Les voy a contar, como yendo por partes de la casa, qué podemos hacer en cada lugar. Por ejemplo, si estamos en la cocina, que la lavadora la usemos las veces que sea necesario durante la semana. Podemos reducir el número de veces si por lo menos lo hacemos con la carga máxima. Que no sea que todos los días estamos lavando algo, porque pues se incrementa el consumo de energía de una manera impresionante. Los invito a que lavemos la ropa con el agua fría, porque si lo lavamos con agua caliente, pues también aumenta el consumo de energía o el consumo de gas, según donde estemos ubicados, de la lavadora. Sequemos la ropa al aire libre. Ahora que estamos en nuestras casas, tal vez nos podemos dar ese lujo de no tener que estar corriendo para todo y podemos un tiempo adicional de lavar nuestra ropa, hacemos una sola carga, 2 cargas de la ropa blanca y la ropa de color y luego la extendemos para que se seque al aire libre y no usamos la secadora, porque la secadora también tiene un importante consumo energético. Si estamos cocinando en nuestro horno, estamos de pronto haciendo una torta o haciendo un plato especial, normalmente lo que pasa es que uno abre el horno para ver cómo va la cocción. Los invito a que no lo abramos. Eso también aumenta el consumo energético. ¿Qué podemos hacer? Normalmente los hornos tienen la ventanita, tienen vidrio y a través del vidrio podemos identificar cómo va la cocción. Eso es sumamente importante. Igualmente con el microondas. Si tenemos el microondas en nuestra casa, que de pronto lo estemos usando más, si ponemos un ciclo de 3 minutos, dejemos que el microondas acabe los 3 minutos y ahí sí abrimos la puerta. No hagamos eso que uno a veces hace, que lo digo que antes yo lo hacía, ya no lo hago, pero ponía 3 minutos y a los 2:30 yo ya veía como que eso estaba muy caliente y entonces ponía detener y abría la puerta. Eso también tiene un consumo de energía importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos casos? Podemos ver, voy a poner solo primero 2 minutos acá la comida en mi microondas y si esos 2 minutos no me sirven, entonces lo pongo un poco más. Ese es otro tip súper importante. Otra parte, tapemos las ollas cuando estemos en la cocción. Eso hace que se aproveche la cantidad de calor que hay y que no se fugue y de esa manera la comida se cocina más rápido. No abramos la nevera con una frecuencia muy grande. Abramos la nevera en el momento en el que vayamos a cocinar y si necesitamos algo adicional de la nevera, tratemos de que esté afuera o que ya lo dejamos descongelado. Pero no estemos abriendo y cerrando porque eso también aumenta el consumo. Hay algo que pasó en mi nevera y que se los quiero comentar a todos y es la puerta. A veces la puerta de las neveras tiene algo que le hace presión para cerrar y ese cauchito a veces tiende como a degradarse y ya no queda tan bien cerrada. Hay que echarle un ojo a esos bordes de la nevera a ver si sí está cerrando bien la nevera, porque si no se está cerrando bien, eso también
aumenta el consumo de energía eléctrica. Comprobar esos empaques en los equipos de refrigeración es algo muy bueno y es un aporte que te demoras mientras que estás abriendo y cerrando la nevera, puedes mirar y puedes ayudar a optimizar el valor de tu factura de energía. Igualmente, por último, lavemos la loza con agua fría. Esto también ayuda a disminuir el consumo energético. Ya, digamos que pasando a las habitaciones y a nuestro día a día, en el resto de las habitaciones de la casa, desconectemos los aparatos electrónicos que no se estén usando en el momento. Parecería algo que uno dice, no, pero es que si eso está apagado, eso no pasa nada. Desconectémoslos. Van a ver el beneficio. Cada vez cargamos el celular, se acabó la carga, desconectamos el cargador. No dejemos el cargador, que esa es una costumbre que a veces uno puede llegar a tener, de dejar el cargador con el celular conectados toda la noche, cuando sabemos que a las 2, máximo 3 horas ya va a estar el 100% de la batería. Eso es otra cosa que nos va a ayudar mucho a ahorrar. Si tenemos un computador portátil, conectémoslo, pero si vemos que la batería ya está al 100%, desconectémoslo. Y cuando ya veamos que se nos está acabando 5% de batería, lo volvemos a conectar. Y no solamente al computador, sino al toma corriente, también lo desconectamos. Ese es otro tip muy importante. Abramos las cortinas, abramos las persianas en el día, que sea la luz de la naturaleza la que entre. Eso es buenísimo, no solamente porque ahorramos energía, sino porque para nuestros ojos y para nuestra salud, la luz del día es algo completamente productivo. Usemos bombillas tipo LED. Yo pienso que ya la mayoría de los hogares ha hecho ese cambio, pero a veces a uno le queda una lamparita que compró hace mucho, o de pronto un lugar en el cuarto de San Alejo que todavía tiene el bombillo que no tiene tecnología LED. Muchos lugares donde podemos ir y comprar este tipo de luminarias que realmente también optimizan el consumo y nos baja la factura. En las zonas de la costa, como por ejemplo tu papá, yo diría, ajustemos la temperatura de los aires acondicionados. Si bien es cierto, muchas veces a las personas les gusta que esté completamente frío, y con esos calores de la costa que están haciendo y que me cuentas, pues entonces lo que podemos hacer es graduémoslo, acostumbrémonos nuestro cuerpo y acostumbremos, digamos que a la familia a que no esté completamente frío todo el tiempo, a que si tenemos el aire prendido, tenemos las ventanas cerradas, a que si de pronto estamos en una, no sé, de pronto tal vez en la tarde hay momentos en los que pueda ser más fresquito al final de la tarde, apaguemos el aire y abramos la ventana. Eso, además de que ayuda a que fluya el aire dentro de la casa, también nos ayuda a optimizar el ahorro energético. Otra cosa muy importante es reducir el tiempo que estamos en la ducha. Si utilizamos agua caliente, no abramos la ducha y esperemos a que corra el agua y después sí utilicemos la ducha, porque eso es otra cosa, que no solamente gastamos energía eléctrica o gas, sino que también estamos gastando agua y pues tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Básicamente esos son unos tips básicos que desde desconectar el cargador ya estamos haciendo algo, no solamente para ahorrar en el valor de la factura de energía, sino que estamos haciendo algo para aportar al cambio climático y para aportar a la naturaleza, porque estamos optimizando recursos que van desde la planta de generación. Entonces, esa es la invitación. De acuerdo, Catarina. En la costa yo entiendo que hace muchísimo calor, pero sí hay cosas que realmente podemos hacer. Por ejemplo, subir, no dejar el aire en 18 grados, sino subirlo a 22 grados. Eso nos da un ahorro del 40% de la factura, que es muy bueno y nos sirve en este momento para el bolsillo. Y no tiene sentido que estemos allá con saco, con aire acondicionado, porque pues estamos ya pasándonos al otro lado, gastando demasiada energía. Podemos estar con un aire que sea a 22 grados, que estamos en un ambiente que es agradable y que pues podemos soportar, podemos sobrevivir. Entonces, bueno, vamos a hacer Dime, cuéntame. Una cosa que se me olvidó y pensando en la costa me acordé, y es, si tenemos la nevera o el refrigerador, busquemos que esté en un lugar donde no le caiga el sol directo, o que no esté, por ejemplo, al lado pegado de la estufa. Ya si nos toca, entonces nos toca estar pendientes con el resto de tips.
pero que la nevera esté en un sitio fresco, que no le caiga el sol, eso también ayuda, porque entonces, ¿qué pasa? Si está en un lugar donde le cae el sol intensamente, la nevera, para poder, digámoslo así, que seguir con su función, tiene que hacer más esfuerzo y tiene que consumir más energía. Entonces, no quería que se me pasara ese tip. Importantísimo, Catarina. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas que nos están haciendo. Entonces, por ejemplo, Álvaro Aldana pregunta si el valor del kilovatio también varía según la altura de la ciudad. Bueno, lo que varía según la altura de la ciudad es el subsidio al que digamos que pueden acceder los estratos 1, 2 y 3. Eso sí varía. Por ejemplo, en Bogotá son 130 kilovatios y en la costa son 173. Pero sí también, aunque no es por la altura del nivel del mar, el valor del kilovatio puede variar según el operador de red, es decir, según la zona del país o el comercializador, que es el que nos factura. ¿Por qué razón? Porque los costos que tiene, por ejemplo, en la costa Caribe, Electricaribe, pueden ser diferentes a los costos que tiene en Bogotá, en el Codensa. Esa es una cosa que puede hacer que varíe la factura. Entonces uno puede decir, no, pero si, por ejemplo, comparamos la factura de tu papá con mi factura, que estoy aquí en Bogotá, pues no va a ser el mismo valor del kilovatio. Uno, porque eso depende de cómo hayan hecho en el tema de la generación las compras de energía cada comercializador, y cada comercializador tiene unas compras de energía a un precio diferente y en una proporción distinta de contratos. Otra cosa que puede llegar a variar también es el nivel de tensión al cual estamos conectados. ¿Qué es el nivel de tensión? Básicamente el voltaje al que recibimos la energía. Entonces, por ejemplo, alguien que esté en un nivel de tensión menor, por ejemplo, un nivel de tensión 2 o 3, que esté conectado a ese nivel, como se utiliza menos estructura de cables para llegar hasta el medidor, que es donde recibimos la energía, como se usa menos camino de cable, digámoslo así, entonces es más barato el servicio. El nivel de tensión también influye. Nosotros en nuestras casas, pues se usan todos los cables porque nosotros tenemos un medidor que digamos que no transforma y que no baja el voltaje, entonces pues ahí el costo del componente de distribución, que fue el que les conté, pues aumenta un poco. Entonces, nivel de tensión hace que cambie el valor de la factura, inclusive dentro de la misma zona. O sea, si estás en Barranquilla con dos niveles de tensión diferentes, tu valor va a ser distinto. También, si estás en una zona del país u otra, el valor va a ser diferente porque los costos que tiene la operación y los costos que tienen estas líneas de distribución son distintos. Básicamente yo pienso que esas serían las dos cosas más básicas por las cuales de pronto no es lo mismo el precio de la factura en Bogotá que en Barranquilla o en Cali. Bueno, Catarina, muchísimas gracias por toda esta información. Les recuerdo, ella es la directora ejecutiva de Fenoje, quien nos explicó en detalle cómo leer la factura de la luz, lo que nos sirve para entender qué tanto se ha podido aumentar nuestro consumo en estos días en los que hemos estado en casa o si hay posibles casos de cobros injustificados, porque hemos visto recientemente muchísimas quejas de usuarios que reclaman alzas injustificadas en sus facturas de la luz, situación que es aún más compleja en este momento donde muchas personas están viendo afectados sus ingresos. Pensando precisamente en los usuarios, el Gobierno Nacional, desde el pasado 15 de abril, determinó que las empresas no pueden incrementar el costo kilovatio hora del servicio de energía por 2 meses. Y esto se tiene que ver reflejado ya en la factura de mayo. Adicionalmente, las empresas deben realizar la revisión de medidores para el cobro de los servicios de energía y gas ajustado a la realidad del consumo en los hogares y especialmente también en establecimientos comerciales. Esto quiere decir que no se pueden realizar cobros por promedio, salvo en sitios donde no se permita el ingreso de los operarios. Entonces, ¿qué deben hacer los usuarios que presenten cobros injustificados? Por esto hemos invitado a Diego Osa, superintendente delegado para energía y gas combustible.
Diego es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión energética y ambiental, magíster en ingeniería con énfasis en gestión sostenible de la energía. Ha trabajado en el sector público por más de 14 años, principalmente en labores de vigilancia y control. Diego, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenido a este Facebook Live de Mi Energía. Hola, regresamos. Bueno, definitivamente no pudimos conectar a Diego con cámara, pero lo tenemos aquí en el audio para que, pues, lo importante es que nos explique y nos conteste. Entonces, audio, ya tenemos. Diego, ¿estás conectado? ¿Me escuchas? Lamentablemente estas cosas pasan, no logramos tener la conexión, pero bueno, retomando un poco lo que te estaba comentando y lo que le estaba comentando a todas las personas que nos siguen en este momento, es que las personas, los usuarios del servicio público de energía eléctrica o de gas combustible que necesiten, requieran realizar una reclamación ante la empresa, lo pueden hacer a través de cualquiera de los canales que las empresas tienen dispuestos para tal fin. Eventualmente pueden incluso tener en este momento acceso a las oficinas de atención comercial presenciales en caso tal de que la empresa no disponga de medios alternativos, pues que obviamente deberían intentarlo hacer, pero sin embargo pues somos conscientes de que hay algunas empresas muy pequeñas que eventualmente no tienen las facilidades para utilizar medios virtuales, entonces en ese caso deberán disponer de los medios presenciales. En este caso, las personas pueden interponer su reclamación por escrito o verbalmente a la empresa, y la empresa dispone de un término de 15 días hábiles para darle la respuesta a los usuarios. En caso de que la respuesta que brinde la empresa no sea satisfactoria para el usuario, la ley les permite o les otorga unos derechos para interponer los recursos, el de reposición y el de apelación ante la empresa y ante la superintendencia respectivamente, en los cuales la empresa debe realizar la verificación nuevamente de la reclamación que realiza el usuario, y luego de decidir ese recurso debe remitirlo a la superintendencia para que la superintendencia revise la decisión, no solamente el cumplimiento del debido proceso en el trámite, sino también en revisar de fondo la determinación, si esa determinación se ajusta o no a la normatividad y a la regulación pertinente. Perfecto, entendimos. Gracias, Diego. Entonces, las empresas tienen un plazo de 15 días para responder cuando presentamos la queja, pero entonces, durante este plazo de los 15 días, ¿el usuario está obligado a pagar la factura de todas formas? Eso es muy importante aclararlo. Las reclamaciones las pueden interponer los usuarios antes o después de haber cancelado su factura. Digamos, el pago no es una limitante para presentar su reclamación. Lo importante es tener en cuenta que el usuario no está obligado a pagar las sumas que están en reclamación, ¿sí? Es decir, si un usuario reclama parte de la factura, ese usuario sí estaría obligado, obviamente, a pagar el monto o el valor de la factura que no se está reclamando. Pero las sumas asociadas al concepto por el cual se está reclamando no deben ser un requisito para que reciba la empresa la reclamación. Perfecto. ¿Y en este momento se pueden hacer cortes de luz y cobros por reconexión? Es muy importante que los usuarios tengan muy presente que el gobierno nacional ha expedido una serie de disposiciones para aliviar las condiciones, digamos, de pago de los usuarios durante este periodo de la emergencia. A partir de la expedición del decreto 517, el Ministerio de Minas y Energía otorgó unos periodos de pago diferido a los usuarios estratos 1 y 2, beneficio que fue extendido a través de unas facultades especiales que le dio a la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible en el mismo decreto, y que la Comisión extendió a los usuarios de los estratos 3 y 4. En ese entendido, básicamente lo que se estableció fue que los usuarios de estratos 1 a 4 que no cancelaran el servicio
público dentro de los plazos otorgados por la empresa, se entiende que ese usuario está accediendo o aceptando el diferimiento que se le está ofreciendo vía regulación. Con ese entendido, como es un diferimiento automático, las empresas de servicios públicos no podrían suspender el servicio a esos usuarios porque se entiende que básicamente accedió a una financiación de ese valor facturado. El caso diferente es en los usuarios de estrato 5, 6 y los usuarios no residenciales, comerciales e industriales, en las que la Comisión de Regulación definió que si bien esos usuarios no tienen un esquema de diferimiento automático, lo cierto es que si no cancelan la factura dentro de los plazos que le otorgó la empresa tiene la obligación de manifestarle o de ofrecerle a esos usuarios un esquema de diferimiento que no es automático, pero que le puede permitir a su usuario no cancelar su factura para evitar la suspensión. Pues obviamente ya si esos usuarios de estrato 5, 6 o no residenciales no acceden tampoco a esas condiciones de diferimiento, pues obviamente la empresa sí podría proceder a la suspensión del servicio. Ok, Diego, y suponiendo que, bueno, pues ya hicimos la reclamación ante la empresa, pasaron los 15 días, la empresa no contesta nada, no pasa nada, entonces en ese caso, ¿qué tiene que hacer el usuario? Bueno, básicamente dentro de la misma ley 142 hay un mecanismo en que el usuario puede solicitarle a la Superintendencia de Servicios Públicos el inicio de una investigación por lo que se llama en derecho el silencio administrativo positivo, derivado de la falta de respuesta oportuna del prestador a la solicitud del usuario. Esa solicitud se realiza directamente a la superintendencia, obviamente tiene que anexar la copia de la solicitud que hizo a la empresa y pues obviamente la superintendencia a través de sus direcciones territoriales adelanta un proceso de investigación en el que se determina si efectivamente la empresa dio o no dio respuesta al usuario dentro de los términos que le otorga la ley. En caso de que eventualmente la empresa no le haya contestado, se demuestre dentro del proceso que no le contestó al usuario oportunamente, pues la superintendencia tiene la posibilidad de imponer una sanción pecuniaria a la compañía por no haberlo hecho, pero además en caso tal de que pues obviamente la solicitud corresponda al marco legal y regulatorio, puede positivizar esa solicitud, es decir, que le acepta de facto la solicitud, la petición realizada por el usuario, y en este sentido, pues la empresa no solamente sale sancionada, sino que además se le accede a la petición. Diego, y en el caso de que lleguen a cobrar por promedio un costo más alto, ¿la empresa tiene la obligación de devolverle el dinero lo que cobró de más y en cuánto tiempo? Bueno, Shirley, efectivamente esto ha sido un tema de bastante discusión en las últimas semanas. Por el tema de la emergencia, algunas empresas tomaron la determinación de efectuar mediciones por promedio. En algunos casos esas mediciones por promedio pueden beneficiar a los usuarios de servicio público si eventualmente los usuarios no permanecían regularmente en su casa y ahora lo están haciendo, pues muy seguramente el promedio de los últimos 6 meses va a ser un valor inferior al que probablemente el usuario tenga en materia de consumo durante el periodo del confinamiento. Caso contrario puede ser, por ejemplo, para establecimientos comerciales, en donde el consumo, pues obviamente si el establecimiento está cerrado y no está consumiendo energía, pues el promedio de consumo es un valor pues absolutamente inconveniente y va en contra, digamos, del usuario. Es muy importante saber en todo caso que la empresa así aplique una medición por promedio en algún momento, sea incluso en este momento de emergencia o en cualquier momento diferente, la empresa tiene que, al momento de hacer efectivamente la lectura del equipo de medida del usuario, tiene que hacer el balance de lo que se dejó de cobrar o de lo que cobró de más.
si eventualmente, después de hacer la lectura, se da cuenta de que le cobró más al usuario, en las próximas facturaciones tendrá que compensar ese valor facturado de más. Gracias, Diego. Bueno, te voy a compartir acá una duda que tiene Mari Peñaranda. Ella nos dice, buenos días, tengo una vivienda desocupada desde el 20 de marzo a causa de la cuarentena. Bajé los tacos desde esa fecha y el recibo de energía llegó por el doble del mes anterior. No tomaron lectura del medidor. La factura dice estimado. Ya hice el reclamo a la empresa de energía, Electricaribe, con evidencias, recibos, imagen del contador. También hice la queja a la Superintendencia de Servicios con evidencias. ¿Qué más debo hacer? Dice Mari. No, a la señora Mari debemos decirle que pues la empresa debería haberle resuelto su petición dentro de los 15 días, como lo mencionamos al inicio. Si efectivamente dentro de ese tiempo la empresa no se pronuncia, debe hacer la solicitud de investigación a la superintendencia por no haberle dado respuesta oportunamente. Si efectivamente esto se dio, pues obviamente después de un proceso administrativo donde se le da la oportunidad de aportar las evidencias a la empresa de que efectivamente sí lo hizo, si efectivamente no se demuestra que lo hizo dentro del tiempo oportuno, pues seguramente la superintendencia a través de la dirección territorial, en este caso la Dirección Territorial Norte, tomará la decisión que corresponda, que sería la de sancionar a la compañía por no haberle dado respuesta oportuna y acceder a la solicitud que efectuó la señora en su escrito. Muy bien, tenemos la pregunta de Cristina Isabel Noguera Rangel. Ella dice, yo no coloco la queja en las empresas porque es como si no hiciera nada y la hice directamente con la superintendencia. ¿Qué pasa en ese caso si ella no hizo como el procedimiento como es? Pues a la señora Cristina y a todos los usuarios es bueno aclararle un tema. La superintendencia, para que pueda desplegar sus facultades en materia de reclamaciones a la luz de la ley 142, es necesario que la primera instancia sea agotada en la sede del prestador. Por tal motivo, si llega a la superintendencia una queja o una denuncia asociada a algún comportamiento indebido por parte del prestador, puede suceder o que se le remita a la empresa para efectos de que ellos inicien el procedimiento, lo que genera básicamente es un retraso en el trámite, porque pues lo lógico es que el usuario hubiera llegado directamente a la empresa y no a la superintendencia. Entonces, mientras la superintendencia recibe el documento, lo analiza el juicio de que efectivamente debe irse a la empresa y lo remite, pues van a transcurrir unos días que pues no hubieran sido innecesarios agotar. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Por otra parte, pues si llega efectivamente a la superintendencia, pues seguramente se hará las indagaciones pertinentes, pero para evaluar el incumplimiento regulatorio, que básicamente lo que traería es una sanción económica, una eventual sanción económica a la empresa, pero realmente no tiene un beneficio directo al usuario, porque ahí en este caso la superintendencia no podría actuar como una autoridad de segunda instancia para decidir el caso particular y concreto. Entonces me parece muy importante aclarar a las personas que lo lógico y lo adecuado es que presenten su reclamación a la empresa para que efectivamente inicie el trámite y el procedimiento administrativo para que se le resuelva su caso particular y concreto. Perfecto, Diego. Tenemos también los casos de los alivios que decretó el Gobierno Nacional. Recordemos que los estratos 1 y 2 pueden diferir el pago de su factura de energía eléctrica o gas a 36 meses sin costo adicional, hasta el consumo básico o consumo mínimo requerido por un hogar de esos estratos, mientras que los usuarios residenciales de estratos 3 y 4 tienen la opción de pagar las facturas de abril y mayo en un plazo de 24 meses, sumando únicamente el valor de la inflación. También pueden acceder a un periodo de gracia que les permitirá iniciar el pago de las cuotas a partir de agosto. Pero entonces, para la pregunta es, ¿estas personas que tienen estos alivios de igual forma pueden presentar sus quejas si ven cobros injustificados?
Sí, efectivamente, digamos que no son excluyentes. Lo cierto es que, pues obviamente, si tienen alguna queja sobre los valores facturados, independientemente del beneficio de diferimiento que comentamos hace unos minutos, pues la persona puede presentar la reclamación. Por ejemplo, podría darse que a pesar de que se pueda diferir una factura que haya sido expedida en este mes, puede que el usuario considere que esa factura tiene un problema, por ejemplo, de medición excesiva, que haya incurrido tal vez en una desviación significativa a la que hace referencia pues la regulación, y que pues debe estar definido el límite en el contrato de condiciones uniformes de la compañía. Entonces, claramente no son medidas excluyentes. El usuario puede hacer uso de sus mecanismos de reclamación al margen de los beneficios de diferimiento con los que cuenta actualmente. Ok, Jorge, bueno, perdón, Diego, tenemos la pregunta de Jorge Larrota que nos dice esto. ¿Por qué pague ahora y reclame después? ¿Se puede cobrar por promedio cuando no pueden entrar al previo? Bueno, para Jorge y para todos creo que esto es muy importante tenerlo claro. La medición por promedio no está prohibida en todos los casos. Incluso la ley 142 desde el año 94 que fue expedida trae la posibilidad de que una empresa pueda medir por promedio, ¿sí?, o con base en los consumos de usuarios que están en condiciones similares, únicamente cuando la empresa de servicios públicos pues no tiene una posibilidad, por causas ajenas a ella, no tiene la posibilidad de acceder al equipo de medida. Esto no es tan, digamos que no es la generalidad, pero sí hay que reconocer que en algunos casos, en algunos eventos particulares, una empresa de servicios públicos puede no tener la posibilidad de acceder a la medición. Por ejemplo, alrededor, digamos, o asociado a toda esta situación de emergencia, es muy común que en los conjuntos o en las unidades residenciales los equipos de medida estén dentro de las instalaciones del conjunto de la unidad residencial, y por cuestiones de decisión de la administración no dejen ingresar a ninguna persona ajena al conjunto. En este sentido, pues obviamente la empresa no puede tomar la lectura físicamente del equipo de medida, y pues obviamente podrían eventualmente acudir a la medición por promedio. En algunos casos también hemos identificado que en medio de la emergencia, sobre todo al inicio de este proceso, algunas autoridades locales o algunos grupos poblacionales evitaban el contacto con personas del exterior, lo que impedía pues a las empresas hacer la medición física del consumo. En este sentido, pues obviamente la empresa podría realizar la medición por promedio. Lo cierto es que en cualquier caso que la empresa realice la medición por promedio, tiene la obligación de demostrarle a la superintendencia que efectivamente dicha medición por promedio se dio por cuestiones ajenas a su debida diligencia. Tiene que demostrar que o la unidad o el usuario no le permitió acceder al equipo de medida, o situaciones ajenas a su manejo, a su control y manejo, pues le impidieron hacerlo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Sabemos que hay muchas preguntas de los usuarios. Seguiremos habilitando estos canales para que se puedan resolver sus dudas. Quiero darle las gracias a Catarina Grosso, directora ejecutiva del FENOGE, y a Diego Osa, superintendente delegado para energía y gas combustible, con quienes hablamos sobre cómo entender qué es lo que nos cobran en la factura de la luz y qué hacer en casos de alzas injustificadas. Les quiero recordar a todos que de nosotros los usuarios depende controlar el consumo. Estamos en casa, pero podemos hacer lo posible por ser más eficientes con el uso de la energía para tratar al máximo de cuidar nuestro bolsillo. Debemos revisar en detalle la factura para confirmar que nos están cobrando lo que es necesario, especialmente el costo kilovatio hora, porque no puede subir por 2 meses y que no nos hagan cobros promediados en caso de que sí puedan ingresar a hacer la medición.
La ministra de Energía, María Fernanda Suárez, les ha insistido a los usuarios que en efecto confirmen sus cobros injustificados y que pongan las respectivas quejas ante las empresas y si éstas no responden, se sigue con el paso ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Quiero darle las gracias a todos por asistir el día de hoy a nuestro Facebook Live, por quedarse hasta el final. Yo sé que es un tema que nos interesa a todos, esperamos haber resuelto la mayoría de sus dudas y si no alcanzamos, pueden hacerlas a través de los comentarios en este video. Nos veremos en una próxima oportunidad y muchas gracias a todos.